otro tipo al que llamaban Antonio. Estos tres, cuando se transformaban, atacaban en grupo. Cuando no lo hacían, estaba cada quien por su cuenta. Pero además, durante el tiempo en el cual eran hombres lobo, podían permanecer entre 3, 4, hasta 8 días, con una voracidad enorme. Manuel Blanco Romasanta también declararía que tras devorar parte de la carne de sus víctimas, utilizaba el resto para extraer la grasa con la que fabricaba untos, es decir, ungüentos, que eran vendidos en Portugal, en donde se vendían a precios exorbitantes por tratarse de una especie de medicina mágica que contenía grasa humana como elemento central. Así es que Romasanta confesó todo esto. Por ello se le conocía como el hombre lobo, porque él mismo aseguraba transformarse en un lobizón y deambular por los bosques de Galicia, en la región de Rebordechão, devorando gente. El juicio, que se concentra en aquel folio 1778, no solamente se basaba en los propios testimonios de Miguel Blanco Romasanta, sino de un montonal de testigos, numerosas personas que vinieron de diferentes poblados, quienes atestiguaron acerca de las personas que fueron objeto de crímenes. El caso era un caso complicado porque, en primer lugar, no había cadáveres, no se recuperaron los cuerpos, por lo tanto no había como tal un corpus delictus, un cuerpo del delito. Pero había las acusaciones de todas estas personas. El propio tribunal de Allariz se encargó de enviar consultas, de enviar emisarios y gente a investigar por todas partes, lo cual está ahí redactado en aquel antiquísimo texto. Llama la atención por muchas razones que poco a poco iremos desentrañando. Pero lo primero que hay que recordar son las víctimas. Si usted ahora mismo busca en internet Manuel Blanco Romasanta, le aparecerán cientos y cientos de documentos de todo tipo. En la gran mayoría de los libros de asesinos seriales que pueda encontrar, escritos en español, aparecerá Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, etcétera, etcétera. Hay una descripción minuciosa de su vida, hay una reconstrucción facial hecha a partir de las descripciones del tribunal que aclaraba las tallas, la apariencia general, etcétera. Pero de las víctimas, incluso hay errores en el nombre. Hay errores en las traducciones de los libros y ni siquiera existe una sola fotografía. Para esta época existían algunos elementos de fotografía, se podían tomar fotos o por lo menos un dibujito. Las víctimas eran personas tan anónimas, tan comunes, que ni siquiera se conserva un mínimo recuerdo de ellas. Eso me ha llamado la atención enormemente. Además, las víctimas eran personas en una condición de pobreza muy extraña. En aquel entonces habían terminado las guerras napoleónicas, habían terminado una serie de conflictos internos, externos, las guerras en América, por las independencias de diferentes países. España estaba increíblemente empobrecida. Los territorios gallegos habían sido golpeados duramente porque buena parte de los productos de aquellos territorios habían bajado de precio ante la crisis en las grandes ciudades españolas. Los productos del campo eran pagados miserablemente, por lo tanto la gente era muy pobre. Había una extrema pobreza. Así que cualquier cosa era una ilusión. Cualquier posibilidad de mejora era una ilusión. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en 1846. Para 1846, Manuel Blanco Romasanta se había asentado en la población de Rebordechão. Había venido ahí un par de años atrás, se había familiarizado con el pueblo, había caído bien. Le llamaban cariñosamente Canicha. Canicha, pequeño, regordete, simpático. Hacían mofa de sus piernas, torneadas y regordetas. Pero se había ganado el cariño. Era un hombre que hablaba bien, que se movía bien, trabajador, afanoso, simpático, platicador, coqueto.
A pesar de su estatura tan baja, aún para la estatura promedio de la época era muy bajo, solía ser un hombre de trabajo, muy apegado a las labores de casa, muy dado a eso. Cuando llega a Rebordechao viene solo. No tiene familia, no tiene esposa, no tiene nada. Se aloja en una casa en donde le dan trabajo y comienza entonces a familiarizarse con la gente. Su oficio es buhonero, pero también sabe de sastrería, de costura, de cocina, del campo, y es muy bueno para los viajes. Como buhonero, que era prácticamente un chacharero, un vendedor de chácharas, alguien que iba de pueblo en pueblo y anunciaba cosas formidables, desde una navaja, una ropa, una pócima mágica, hasta cosas más ordinarias como un abrelatas. Un buhonero era un tipo que vendía cosas ordinarias, pequeñas, baratas. Y este hombre va de pueblo en pueblo, entonces periódicamente abandona Rebordechao para irse por temporadas a viajar haciendo lo suyo. Cuando regresa, es cariñoso. Tiene una característica especial. Manuel sabe leer y escribir, algo que es muy inusual para la época, pero además es muy inteligente, es muy entendido, sabe hablar bien y escribe cartas románticas. Sí, escribe cartas románticas a las mujeres del pueblo, pero ojo, es un tipo cuidadoso. Manuel sabe que no debe meterse con la mujer de otro, por lo tanto frecuentemente coquetea con las viudas, con las madres solteras, etcétera, etcétera. En aquel entonces, debido a las guerras, había habido una ausencia de hombres, obviamente, había habido muertos, etcétera. Había muchas personas solas, madres que tenían que criar a 2 o 3 hijos y el marido había desaparecido. Mujeres que habían concebido un par de hijos de diferentes padres y que no se tenían nada y vivían en una condición muy precaria. Mujeres que nunca habían conocido varón, pero que deseaban conocerlo. Entonces este sujeto que en ese momento tiene, ¿qué le gusta a usted? Unos 30 y tantos años, simpático, parlanchín, logra convencerlas fácilmente. Es coqueto. Y entonces conoce a Manuela García Blanco. Es hermana del tipo con el que trabaja ahí en Rebordechao. Es una mujer un tanto mayor. Es una mujer sola. Se sabe que ha contraído matrimonio 2 veces. Y la gente del pueblo habla mal de ella porque se rumora que es un poco... ya sabe usted lo que se decía en el siglo XIX. Tiene una hija que es Petra. Petra tiene unos 13 años. Hay quienes dicen que tenía 6, no. Las partidas de nacimiento, que es lo único que se tiene de ellas, indica que tenía, para el momento en el que conocen a Roma Santa, 13 años. Manuela vive en condiciones muy pobres. Por lo que cuando Manuel Blanco Roma Santa le dice que conoce gente allá, en Santander, que dicen que hay muy buenos trabajos, y él sabe que la gente de Galicia, y especialmente las mujeres de Galicia, son muy apreciadas.